Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a abrir la Palabra de Dios en San Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer los 8 primeros versículos. Lucas capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y en este estudio bíblico vamos a titular nuestro tema como orando en medio de un ambiente hostil a la verdad. Orando en medio de un ambiente hostil a la verdad. Y la palabra del Señor dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor bendiga su palabra. Y esta porción de la Escritura va a ser el tema de nuestro estudio bíblico, que ya les dije que el título va a ser Orando en medio de un ambiente hostil a la verdad. Y queridos hermanos, en esta mañana vamos a tener un estudio muy interesante y también muy profundo de la palabra de Dios. En primer lugar, vemos que por el acercamiento a estos versículos podemos concluir que el Señor Jesús nos está enseñando a toda la iglesia acerca de la insistencia, de la necesidad de ser perseverantes en la oración. Y pienso que en verdad debería ser de esa manera. La iglesia siempre debe perseverar en oración, pero como nosotros vamos a ir viendo en los pasajes que vamos a ir leyendo y meditando, esta enseñanza es aún un poco más profunda. Sabemos que tenemos nosotros diferentes clases de oraciones. Tenemos una oración que es congregacional, tenemos también una oración que es privada, tenemos una oración que es intercesora. Hay diferentes clases de oraciones y ahora también nosotros vemos por la palabra de Dios que el Señor nos va a enseñar a orar en medio de un ambiente que es hostil a la verdad. Y yo quisiera que veamos, como les digo, un poco más profundamente esta enseñanza, y debemos comenzar por el contexto en que el Señor habla estas palabras para nosotros también en esta mañana. El contexto lo ubicamos en la forma en que la Escritura aborda este pasaje de la Escritura. En el versículo 1 de este capítulo 18 que estamos viendo en Lucas, comienza diciendo: también les refirió, es decir, esta es una enseñanza adicional a la que anteriormente estaba dirigida a esas mismas personas específicas a quienes también les refiere. O sea, habían personas que ya habían estado escuchando una enseñanza y el Señor también trae otra enseñanza para ellos, pero esta vez en forma de una parábola. ¿Y quiénes son ellos? A quienes también el Señor está refiriéndole esta parábola que nosotros estamos titulando acerca de la necesidad de orar
en un ambiente, en medio de un ambiente que es hostil a la verdad. Lo vemos, hermanos, en el capítulo anterior, en el capítulo 17, versículo 22, la Escritura dice: y dijo a sus discípulos. Y dijo a sus discípulos. Y ahora vemos que también les refiere ¿a quiénes? A sus discípulos, a los 12, a sus apóstoles. El Señor les está hablando de esta parábola, les va a enseñar acerca de la necesidad de orar en los tiempos en que la verdad encuentra hostilidad en medio de este mundo. Entonces ya sabemos a quiénes el Señor dirige esta enseñanza. Ahora, deberíamos ver un poco más profundamente la razón, el por qué los discípulos debían perseverar en oración, en esta clase de oración. Y esto lo encontramos en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Pero nosotros debemos de preguntar: ¿quiénes pueden ser adversarios de los apóstoles? ¿Quiénes pueden ser adversarios de los ministros de la palabra de Dios? ¿Quiénes pueden ser adversarios de aquellos redimidos que conforman el pueblo del Señor? ¿Quiénes son esos adversarios? Y aquí podemos decir que se trata de dos clases de adversarios: aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio, y también el diablo, quien procura hacerle daño a los creyentes. Esos son los dos adversarios que podemos nosotros identificar que el Señor Jesús está o va a estar hablando en estas palabras a sus discípulos. Y en este último sentido, todo el pueblo de Dios debe orar incesantemente en cuanto al diablo, a ese adversario, a ese enemigo. Pero con relación a aquellos que se oponen a la verdad, pienso que se refiere más a aquellos que enseñan y predican todo el consejo de Dios. Yo quisiera que veamos la forma de las palabras de este versículo. Por ejemplo, el significado de la palabra griega antidikos, que está traducida como adversario, significa también oponente. Es como que el Señor estuviera dándole a los discípulos una enseñanza en la cual sus apóstoles deben orar a Él diciéndole: Señor, hazme justicia de mi oponente, hazme justicia de mi enemigo. Enemigo es otra traducción que también esta palabra griega antidikos significa. El pasaje entonces lo debemos examinar a la luz de las palabras que el Señor ha escogido para traernos a nosotros esta lección, porque nosotros también debemos orar de esa forma. Esa es una enseñanza para toda la iglesia. Señor, hazme justicia de mis adversarios, que en realidad no son adversarios nuestros, sino que son adversarios a la verdad. Sino que como nosotros somos los heraldos de la verdad, vamos a encontrar oposición cuando hablemos la verdad. Hazme justicia de mis oponentes, de quienes se oponen a tu mensaje, Señor. Con respecto a los enemigos de la verdad, la Biblia nos habla de la vida de los padecimientos de los profetas en el Antiguo Testamento. Nos habla también de la persecución de los apóstoles en el Nuevo Testamento, quienes por causa de hablar ellos la palabra de Dios, sin hacer recortes en ella, sin hacer acomodaciones para que no sean muy pesadas, sin hacer modificaciones para quitarle la ofensa del Evangelio, estos hombres siempre han sufrido en manos de ¿quiénes? En manos de los enemigos, de los oponentes, de los adversarios a la verdad. Ellos siempre han encontrado la oposición de los enemigos de Cristo, de su Evangelio y de todas las doctrinas que acompañan el Evangelio. Y esta circunstancia ha acontecido tanto en los tiempos bíblicos, cuando el Señor habla estas palabras, como en los tiempos de la iglesia primitiva, como en los tiempos de la iglesia en la Reforma y también como en los tiempos en que nosotros vivimos. Van a haber oponentes a la verdad, van a haber adversarios a la verdad, van a haber enemigos de la verdad
y nosotros debemos de saber cómo tratar en estos tiempos. Por ejemplo, si me acompañan a Jeremías capítulo 20 y leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 11, podemos ver aquí cómo es que era la vida de un profeta, la vida del profeta Jeremías, quien era también profeta del Señor, y él estaba proclamando el mensaje que el Señor le estaba dando de una manera fiel, sin recortarlo, sin modificarlo, sin maquillarlo, para que pueda ser un poco más aceptable a ese pueblo a quien él estaba dirigiendo los juicios de Dios. Miren, Jeremías 20 del 7 al 11 dice la palabra: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, qué tremendo este contexto que nosotros observamos aquí de Jeremías. Cómo es que él nos narra cómo es que su corazón se sentía a causa del ministerio que él tenía. El versículo 8 dice: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada vez que él estaba predicando, sus oponentes, sus enemigos, sus adversarios eran contra él por causa del mensaje del Señor. Otras versiones han traducido las palabras del profeta de esta manera. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, en el versículo Dios habla hoy del año 2002, dice: continuamente me insultan y me hacen burlas porque anuncio tu palabra. La versión Biblia en lenguaje sencillo dice: no hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. La versión Biblia latinoamericana dice: la palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Qué tremendo, hermanos. Y esa es prácticamente la vida de un profeta. Jeremías estaba predicando la palabra de Dios en medio de un ambiente hostil, en un ambiente donde habían enemigos a la verdad. Ellos vivían su propia religión, decían con sus labios que estaban, sí, eran el pueblo de Dios, adoraban al Señor, tenían sus cultos, tenían sus ritos, tenían sus ceremonias en el nombre de Jehová, pero ellos estaban en contra de la palabra del Señor, estaban en contra del siervo del Señor, de Jeremías. Le insultaban, le vituperaban. ¿Por causa de qué? De predicar la verdad. Le estaba predicando la verdad en medio de un ambiente que era hostil a la verdad. Y efectivamente, predicar el mensaje de Dios es la causa para que el siervo se gane muchos enemigos, muchos. Hay dos cosas que las Escrituras nos enseñan: que no hay ni profeta y que tampoco hay apóstol del Señor que no haya sido perseguido. Y dos, que esta persecución aún se puede ver en la llamada religión evangélica. Si en el pasado los religiosos que decían servir a Dios mataban a los profetas, en nuestros días no tiene por qué haber ningún cambio. No tiene por qué haber ningún cambio.
Mateo 23, 37, cuando el Señor estaba precisamente condenando a esa clase religiosa hipócrita, el Señor decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, el Señor aquí está dando una verdad que es aún aplicable a nuestros días. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados con la autoridad del Señor, enviados con la palabra del Señor, enviados con un mensaje de arrepentimiento, enviados con un mensaje de pureza, de santidad. En nuestros días es igual. Solamente que ahora no tendríamos que decir Jerusalén, Jerusalén, sino iglesia profesante evangélica, que apedreas, insultas, avergüenzas a quienes te son enviados. Pero no solamente en el Antiguo Testamento observamos esta clase de enemistad contra los que predican la religión que es pura y santa. En el Nuevo Testamento también vemos que ha sido así. En Hechos capítulo 4, si abrimos en Hechos, vamos a leer unas porciones. Vamos a leer primero el versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Estos versículos nos enseñan que los apóstoles precisamente fueron atrapados por esa clase religiosa por causa del mensaje que ellos estaban predicándole al pueblo. Versículos 18 al 20 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Igual que Jeremías, no se puede contener la verdad. Aun cuando estamos en medio de la oposición, hay fuego en los huesos, y ese fuego impulsa el corazón, lo inclina hacia la verdad y hace que el temor sea vencido. Uno mire a Dios por encima de los hombres y entregue el mensaje tal y como está en la Escritura. Los últimos versículos 29 y 30 de Hechos 4 dice: ya cuando los apóstoles habían llegado a reunirse con la iglesia y les habían contado todo lo que las autoridades religiosas les habían dicho, les habían amenazado en cuanto a la predicación de la verdad, fíjense cómo es la oración de ellos. Y esta es una oración en medio de ¿qué? En medio de un ambiente que es hostil a la verdad, enemigo, oponente a la verdad. Miren cómo es la oración de los apóstoles y de la iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, los predicadores de la verdad siempre han vivido bajo amenazas. Siempre. Amenazas de quienes profesan una religión falsa. Amenazas de aquellos quienes son amigos del mundo. Amenazas de aquellos quienes aborrecen la pureza y la santidad de Dios. Siempre han sido amenazados ellos. Y nosotros podemos encontrar también un pasaje muy interesante en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Si abrimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16,
Desde el versículo 18, por ejemplo, vemos que el Señor les dice a sus apóstoles que el mundo los va a aborrecer con mucho aborrecimiento. Con mucho aborrecimiento. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, en el capítulo 16 de Juan, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermanos, el Señor le dice a sus apóstoles que el mundo los va a aborrecer con mucho aborrecimiento. Mucho aborrecimiento. ¿Por qué? Porque el mundo también aborreció a Cristo. Entonces, si el mundo aborreció a Cristo, nosotros no podemos esperar, si es que estamos siguiendo las pisadas del Señor, que el mundo nos reciba, que seamos agradables al mundo, que el mundo nos acepte, nos quiera o se deleite con nuestra presencia. No, el mundo fue enemigo del Señor, fue oponente del Señor, fue adversario del Señor, y eso mismo debe ser para nosotros. El mundo aborrece a los creyentes porque ellos han sido escogidos de Dios. Así dice el versículo 15, 19 de Juan. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en medio de un ambiente hostil a la verdad. Por eso es que vemos también en nuestros días muchas corrientes en esta era posmoderna. La enemistad contra la verdad se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, ahora vemos que la verdad absoluta no existe. ¿Cuántas veces hemos hablado precisamente de eso? Eso es ser enemigo de la verdad, relativizar la verdad. Cada uno tiene su propia verdad, su propia interpretación de la Escritura, y debemos ser tolerantes todos con todos. Ese no es el vínculo de la paz en el cual nosotros vemos que la Escritura llama. No puede haber unidad, no puede haber vínculo de la paz cuando la verdad es comprometida por causa de intereses egoístas. El mundo aborrece a los creyentes porque ellos han sido escogidos por Dios. Pero el clímax de estas palabras las podemos ver en los dos primeros versículos de este capítulo 16, en los versículos 1 y 2. Y mire cómo dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no tengáis escándalo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que os mate a los apóstoles, pensarán ellos pensaban que estaban rindiendo servicio a Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, ¿quiénes pueden matar a los siervos de Dios? ¿Quiénes pueden matar a los siervos de Dios? Estos versículos que hemos venido citando nos traen esa respuesta. Matarán a los enviados de Dios, matarán a quienes proclaman todo el consejo de Dios. Los matarán quienes siguen una religión falsa. Los matarán aunque digan seguir al Dios de la Biblia. Ellos matarán a los enviados de Dios. Aquellos quienes son del mundo los van a matar a ellos, porque con la predicación del Evangelio denunciarán sus obras malas. Esa es la razón, eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Aquellos quienes proclamen que la adoración contemporánea, con rap, con salsa, no es la adoración que el Dios Santo ordena por medio de su palabra, ellos serán atacados. No los pueden matar, pero serán atacados con palabras que insultan, con calumnias y otra clase de acciones bajas propias de las personas impías. También el mismo fin tendrán los que anuncien que el consumo de alcohol es prohibido por las Escrituras para los cristianos. Esta clase de predicadores serán llamados herejes, sectarios. Recuerden que vivimos en días en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Las personas aplauden a los cristianos que beben alcohol.
Hay una multitud de seguidores que van tras ellos y los aprueban y matan y apedrean a aquellos que están en contra, aquellos que predican la Escritura de una manera fiel en cuanto a la conducta que un verdadero creyente debe tener aquí en la tierra. Igual suerte correrá el predicador que diga que los 10 mandamientos debe ser la regla de vida para una persona que ha nacido de Dios, incluyendo el 4º mandamiento de honrar el día de reposo. Se juntarán como una jauría de coyotes para atacar al que predique tal cosa como la santidad de Dios. Aquellos quienes predican el libertinaje y la mundanalidad, ellos se convertirán en los adversarios, en los enemigos de los que prediquen la Escritura con toda santidad y justicia. Claro, vivimos nosotros en tiempos en que ya no podemos ser atrapados y puestos a muerte por una sociedad religiosa, pero con sus palabras las usarán como espadas para todo aquel que predique el mensaje de Dios tal y como está en la Escritura. Esa es la promesa del Señor. En el mundo tendréis aflicción. El mundo nos va a perseguir. El mundo se convertirá en nuestro enemigo. La religión falsa se convertirá también en enemigo del cristiano, en aquel que tiene celo por la verdad, vive en la verdad y enseña la verdad. Y en nuestro pasaje de Lucas, ahí en Lucas 18, encontramos que la enseñanza de Cristo habla de una persona que pedía insistentemente que se le haga justicia de su adversario, es decir, que se le haga justicia de su enemigo. Esa palabra, hazme justicia, esa palabra justicia, según el diccionario Strong, esa palabra es ekdikeo, significa castigar, significa hacer justicia, significa venganza, significa vengar. Hermanos, ¿debemos pedir que Dios haga venganza sobre estos enemigos? Estos enemigos que pueden estar en el mundo, o estos enemigos que son el mundo dentro de la iglesia. Nosotros podemos decirle a Dios: Señor, hazme venganza sobre ellos. ¿Acaso el Señor no enseñó lo contrario? Él no dijo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo entonces debemos orar nosotros cuando estamos en medio de una sociedad, en medio de un ambiente donde existe oposición a la verdad? Bueno, la respuesta la vemos en la misma Biblia. Lo habíamos leído nosotros en el libro de los Hechos. Los apóstoles Pedro y Juan, junto con la iglesia, después de oír las amenazas de los fariseos, no le pidieron a Dios que destruya a ellos. Cuando ellos oraron y dijeron: Señor, mira las amenazas que ellos nos hacen, ellos no dijeron: Señor, elimínalos, como dijeron los Boanerges, envía un rayo, Señor, y quémalos, como en el tiempo del profeta Elías. Sino que le pidieron en oración valor. La iglesia pidió valor. Señor, danos valor en medio de un ambiente hostil a la palabra de la verdad. Danos valor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a orar. A tener valor. Valor para hablar la verdad, para predicar la verdad, para no callar la verdad. Debemos mirar a Dios para poder hacer eso, porque si vemos al hombre, nunca vamos a hacerlo. Nunca. Y esto quizás es el consejo para los hermanos que gracias a Dios están levantando como misioneros aquí en nuestra iglesia, una iglesia que es pequeña en número, pero que está siendo bendecida, abriendo el Señor oportunidades para predicar la verdad. El contexto en que vivimos es hostil a la verdad. Nosotros nos encontramos en las mismas circunstancias de la iglesia primitiva. Vivimos en un ambiente hostil a la verdad, hostil a la pureza, hostil a la santidad. Es hostil hacia la palabra de Dios, tanto por los que están fuera de la iglesia como por un número no menor de otros quienes también profesan fe en el Señor. Recordemos
a los mártires de la fe que vivían en las catacumbas y eran sacrificados en las fauces de los leones. Ya no vivimos en ese tiempo. El hecho de ser cristiano no nos pone una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza, pero el valor que nosotros debemos de tener es el mismo que ellos tenían. Si a ellos no les importó perder su vida por el Señor, a nosotros tampoco nos debe importar que nuestro nombre, nuestra fama sea ensuciada, sea insultada, sea puesta en falsos testimonios. Nosotros vivimos en un ambiente hostil a la verdad y debemos permanecer en oración para que seamos sostenidos en nuestros ministerios, para que nuestros corazones no desfallezcan. Esa es la insistencia de la cual el Señor está hablando para orar. Por eso es que el Señor utiliza a esta mujer en esta parábola para decir: Señor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia de mi oponente. Eso es. El otro adversario que los creyentes tenemos es el diablo. Ya vimos ese adversario que se opone a la verdad. El diablo también se opone a la verdad. Pero también nosotros vemos aquí de que el diablo es el adversario de los creyentes. Y hay un versículo que lo dice bastante claramente, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro oponente, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Ese es el otro enemigo que tenemos. Tenemos enemigos de la verdad y también tenemos al diablo como enemigo. Por eso quizás nosotros a veces no entendemos cuando las personas evangelizan diciendo: Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. ¿Cuál maravilloso plan? El Señor nos pone en medio de la batalla. El Señor, cuando nos salva, nos pone en un punto en que estamos delante del fuego abierto del enemigo y estamos delante del fuego abierto de quienes se oponen a la verdad. ¿Cuál es esa belleza de ser cristiano? Hay personas que predican eso, de que ser cristiano es ser la persona más carismática, más simpática del mundo, que todos nos van a querer, que todos nos van a recibir, que todos se van a agradar de ese cambio en nuestras vidas, que nuestras familias van a decir: que bueno, ya dejó de ser un inmoral como nosotros, ahora él se ha convertido en un santo, le vamos a amar. Hermanos, no, eso no es así. El cristianismo es simplemente estar en el fragor de la batalla. Así quizás nosotros debemos recordar cuando el rey David quería desaparecer a Urías, el heteo, el marido de la mujer que él había tomado. Él dio órdenes y dijo: ponlo al frente de la batalla, donde le alcancen rápido las armas de los enemigos. Así estamos nosotros. Así estamos nosotros. Y quizás la única manera en que nosotros podemos hacer de que esas flechas no vengan hacia nuestras personas es callando la verdad. Pero ¿puede un creyente callar la verdad? ¿Puede disimular la verdad? ¿Puede maquillar la verdad? No puede. Ya leímos a Jeremías, ya lo vimos. Entonces la Escritura nos dice en Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, debemos traer a nuestra mente el caso de Job. El caso de Job. Ahí vemos nosotros cómo este enemigo, cómo este oponente tiene poder para hacer todas esas cosas destructivas en la vida de un siervo del Señor. Miren, Job capítulo 2 versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice: entonces le dijo su mujer, la esposa de Job le dijo a Job, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Mira lo que ha pasado. Tú eres un cristiano. Tú has estado haciendo holocaustos al Señor. Has estado haciendo holocaustos por los pecados de tus hijos. Y mírate ahora cómo estás. No tienes hijos. No tienes riqueza. La riqueza que tú tenías ya desapareció. Y lo peor de todo, tienes el cuerpo lleno de sarna.
Aún mantiene su integridad. Todo eso le había hecho el diablo con el permiso del Señor. Solamente no toques su vida, toca lo que él tiene, pero no toques su vida. Entonces la mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Job estaba casado con el diablo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. Hermanos, fueron muchas las calamidades que Dios había permitido en la vida de Job. Fueron muchas. De ser una persona de alta estima entre quienes él estaba viviendo, pasó a ser despreciado por todos, aún despreciado por su propia esposa. ¿Y esto qué nos enseña de este enemigo? De que hay calamidades que Dios permite que el enemigo traiga a nuestras vidas. La muerte de nuestros familiares queridos de una manera violenta, una enfermedad a nuestros cuerpos, perder nuestras posesiones. Esas tres cosas fue las que hizo el diablo con el permiso de Dios. La muerte de sus hijos. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir: bueno, si aún el Señor me quitare a mi hijo, con todo serviré a Jehová? ¿O cuánto de nuestro corazón está condicionado a una vida verde aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo? Está condicionado a que mi familia esté bien. Está condicionado a que yo esté bien. Está condicionado a que mis posesiones ningún ladrón me las agarre. Está condicionado a que yo tenga sanidad. Entonces, cuando viene la enfermedad, sin que tengamos una mujer como Job, maldecimos a Dios y nos apartamos de Él. Por eso debemos mantenernos nosotros en oración. Este adversario también tiene poder. Es un adversario que nosotros tenemos. Debemos orar sin desfallecer, aun cuando las circunstancias que nos rodean sean circunstancias contrarias a nuestro gusto, a nuestro placer. Debemos aprender a confiar, a descansar en el amor de Dios, porque Él nos ama. Y el amor de Dios no se mide por las circunstancias que nosotros pasamos. No se mide por las circunstancias que nosotros pasamos. ¿Qué nos enseña esto? De que el diablo es un enemigo muy poderoso, pero más poderoso es Cristo. Y Cristo nos ama. La oración contra el diablo y sus huestes debe ser una oración de conquista. No debe ser una oración contra los enemigos que se oponen a la verdad que están aquí. Debe ser una oración distinta, una oración de conquista. Aunque él ya está derrotado, debemos de pedir a Dios en oración que los planes de este ser maligno sean desbaratados en la esfera espiritual, donde nuestros ojos carnales no pueden llegar. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros vemos en esta parábola? Es orar. Pero orar porque estamos viviendo en un ambiente que es hostil a la verdad. Debemos orar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que la fe no falte. Por eso es que el Señor termina diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que la va a hallar. La va a hallar en ese rebaño pequeño que se mantuvo a fuerza de oración. La va a encontrar. No la va a encontrar así en una multitud. La va a encontrar en esa pequeña iglesia. Esa pequeña iglesia que se sometió obedientemente a la providencia de Dios y obedeció en el tiempo de aflicción, pidiéndole al Señor: auméntame la fe, Señor, en este tiempo de calamidad. Esa iglesia que también es una iglesia militante, que le ora al Señor: Señor, danos valor en este tiempo en que nosotros estamos viviendo en un ambiente hostil a la verdad, hostil a tu palabra, hostil a la pureza, hostil a la santidad. Esa es la oración que debemos de tener nosotros. Sea cual sea el adversario de nosotros, Cristo nos llama a orar con insistencia.
nos llama a orar con insistencia. Seguramente que hemos pensado muchas veces que el Señor no responde a nuestras oraciones cuando nos encontramos en estas circunstancias. La respuesta no llega tan pronto como nosotros queremos verla. Queremos orar como un cajero automático. Ponemos la tarjeta y a los 3 minutos sale el dinero. Pues la oración no es así. La oración, el Señor no va a responder cuando nosotros queremos que Él responda. Nosotros es allí donde no debemos desmayar. Pero Cristo nos dice que sigamos orando. El Señor hará justicia frente a ellos. Y este mensaje es bueno y es oportuno, porque muchas veces nosotros nos desanimamos cuando oramos al Señor por una iglesia en su pureza, así como Efesios 5 enseña, una iglesia en su santidad, y no lo vemos. Vemos una iglesia que le ha abierto las puertas al mundo. Nos desanimamos. Comenzamos a preguntar como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Y a veces decimos: será mejor que ya no siga orando, porque parece que el Señor se agradara más bien en que su iglesia sea corrompida. No, hermanos, debemos seguir orando y debemos seguir haciendo lo que el Señor nos llama por medio de su palabra. La ilustración que nos trae la palabra de Dios debe animarnos a nosotros a persistir en la oración. Miremos cómo es que dice. Miren, dice: si este juez injusto, así le llama. Mire usted, si este juez injusto hizo justicia a la mujer, si este juez injusto hizo justicia a la mujer, ¿cuánto más el juez justo hará justicia a sus escogidos? Eso es lo que nos anima. Ese hombre que no temía a Dios, ese hombre que no respetaba a hombre, terminó dándole lo que la mujer estaba pidiéndole de una manera insistente. ¿Cuánto más Cristo, que nos ama a nosotros, nos dará aquello que es bueno también para nosotros? Si este juez injusto, mire, le concedió a la mujer su petición sin tener ninguna relación con ella. No eran hermanos. El juez injusto no era su papá, ni su tío. Absolutamente no había ni un solo lazo familiar. Era un juez injusto y una mujer desconocida. Pero el juez injusto le dio lo que ella estaba pidiendo. Ahora, ¿cuánto más Dios hará justicia a sus hijos adoptados que somos nosotros? Nosotros sí tenemos una relación con Cristo, una relación de amor. Tenemos una relación con el Padre por medio de Cristo. Cristo nos ha acercado al Padre. ¿Cuánto más, si somos hijos, no nos va a conceder lo que le estamos pidiendo insistentemente en la oración? Solo que debemos esperar con fe la respuesta que Él nos va a dar en el tiempo oportuno que Él tiene para darnos a nosotros también. El tiempo ha de venir, va a venir ese tiempo cuando entenderemos por qué Dios no respondió a nuestras oraciones en nuestro tiempo deseado. Pero nosotros decimos que Él es sabio, nosotros no somos sabios. Y si el Señor se está retardando en responder esas oraciones que hacemos, debemos confiar. Él es infinitamente sabio. Él es inmutablemente sabio. Él es santamente sabio. Él nos va a dar a nosotros esa respuesta cuando nosotros no la esperemos. Nosotros debemos seguir orando en medio de un ambiente hostil a la verdad. Debemos seguir orando. Y para finalizar, hermanos, quiero traer un pasaje que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9 y 11. Apocalipsis 6, 9 y 11. 9 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, lo que nosotros estamos orando aquí en la tierra, lo vamos a seguir orando posiblemente allá en el cielo. Y aquí ya vemos lo que el Señor responde. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No vas a hacer justicia sobre la sangre derramada de tus mártires, de aquellos que predicaban la verdad? ¿Cuándo, Señor, vas a vindicar tú esa justicia de aquellos que nos vituperan, que nos insultan, que nos ofenden, que nos calumnian? Es posible que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga: espérate un poco más, espérate un poco más. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y no estamos diciendo que nos vamos a gozar de que esas personas pudieran ser condenadas al infierno, sino que nos vamos a gozar en la justicia de Dios. Y vamos a ver de que Él no va a tener por inocente al culpable, como dice la palabra. Hermanos, debemos de ser persistentes en la oración, aún en medio de este ambiente que es hostil a la verdad. Debemos de seguir persistiendo en la oración, aun cuando el adversario, con el permiso de Dios, está tocando nuestro cuerpo, está tocando nuestras familias, está tocando nuestros bienes. Esa es la enseñanza que el Señor trae aquí en Lucas 18. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra, Señor, que es una palabra de aliento para esta iglesia y para toda tu iglesia, Señor, que también clama justicia de los adversarios, de los oponentes. Señor Santo, es una palabra de esperanza para nosotros. Ayúdanos a no ver a los hombres, sino verte a ti y descansar, Señor, en tu justicia, en el tiempo en que tú, Señor, quieras hacerla. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, y te agradecemos por esta meditación, este estudio que hemos tenido, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.